Hola, soy Pepo Pérez y voy a exponer mi comunicación El vecino Historias desplazando el significado de los superhéroes. El vecino Historias es una novela gráfica que he realizado junto con el guionista madrileño Santiago García. Forma parte de un proyecto que comenzó con la serie principal del vecino, con 3 volúmenes hasta ahora, hasta el momento, y un cuarto y quinto en proceso de realización. Una serie desarrollada en diversos formatos y tonos con un afán de experimentación formal. La premisa principal parte del choque entre dos mundos, el cotidiano y el fantástico. Es la historia mundana de unos vecinos, pero que aparece marcada por un elemento mítico, ya que uno de los protagonistas es un superhéroe. Sus hazañas, sin embargo, quedan en el elipsis, un dogma que nos autoimpusimos inicialmente. El universo superheroico del vecino, normalmente en off respecto a la narración principal, como digo, sirve de contrapunto poético a la cotidianidad de un grupo de personajes treintañeros que se enfrentan a las complicaciones de la vida adulta. Precisamente de la colisión entre el costumbrismo y la fantasía surge buena parte de nuestros planteamientos narrativos. El vecino investiga además los significados ideológicos implícitos de los tópicos de superhéroes a través de una lectura crítica no exenta de humor y de fascinación hacia un género fundamental en la historia del cómic. El vecino no pretende ser una parodia, sino más bien un desplazamiento del significado de los superhéroes. Abordar desde otra perspectiva, más, digamos, oblicua, un género de ficción muy cargado por una ya larga tradición. Se pretende también cuestionar sus códigos de ficción y desde esa atalaya fantástica sugerir una mirada extrañada sobre nuestras convenciones sociales y rutinas cotidianas. El vecino Historias es un volumen al margen de la serie principal, es una novela gráfica de 160 páginas con historias breves. Parte de ellas se publicaron en revistas como El Manglar o Nosotros somos los muertos, aunque hay 5 historias nuevas. Cada una plantea juegos narrativos y tonales diferentes para generar un lenguaje propio y trascender así las expectativas del lector conforme las lee. Aquí sí que aparecen en esta historia los superhéroes como tales, digamos, haciendo cosas de superhéroes, no en off. Y todas estas historias experimentan con los recursos formales del cómic, sus convenciones, sus formatos tradicionales. Examinemos algunas de ellas. En lo que me ha pasado hoy, el recurso principal consiste en contrastar lo que dicen los personajes con lo que piensan realmente. Para ello usamos un recurso tradicional del cómic, el globo de pensamiento, hoy, por cierto, en desuso debido, creo yo, sobre todo a la influencia de Alan Moore y de Frank Miller, con su conocido uso del monólogo interior en cartuchos de texto que sitúa los pensamientos en un plano más interno, más cercano, digamos, a la string of consciousness literaria. En cambio, el globo de pensamiento clásico del cómic permite mostrar literalmente el discurso mental del personaje en el mismo plano visual en el que habla o actúa. El contraste entre lo que dicen y lo que piensan nos permiten desplegar un efecto cómico y plantear en esta historia el rol que juegan las mentiras en las relaciones interpersonales. La retícula uniforme de esta historia, 4x4, 4 tiras de 4 viñetas, con alguna variación leve, permite narrar más escenas en el espacio limitado de una revista impresa como era el Manglar. Esas viñetas tan pequeñas obligaron a sintetizar el dibujo para establecer una narración legible y lo acercó a la línea clara franco-belga derivada del Y. La gama cromática se diseñó para aportar expresividad, pero también para separar apartamentos contiguos en secuencias donde los personajes actúan simultáneamente. Es otro recurso que permite el cómic gracias al panóptico de la página que estamos viendo, doble página enfrentada, en el cual la continuidad narrativa no se produce de una manera estrictamente consecutiva, como ocurre en el cine, sino por relaciones de contigüidad, en términos de Antonio Altarriba. En Todo fue verdad, otra historia del volumen, ese dibujo de caricatura en línea clara ya no servía para una historia tan extrema como esta, de superhéroes de verdad, que se pelean de verdad. Así que hubo que, digamos, negar el estilo y buscar un nuevo dibujo y color. La parte más fácil quizás fue diseñar la supervillana Lamia a partir del busto simbolista de George Frampton, esculpido en bronce y marfil, inspirado, por cierto, en el poema homónimo del romántico John Keats. El personaje mitológico de Lamia puede verse como una encarnación temprana de la Belle Dame sans Merci y la moderna, por supuesto, Femme Fatale. De ahí nuestra lectura deconstruida en el brutal desenlace de esta historia. Para dibujar la acción acudimos a los modos de representación de maestros del comic book de superhéroes como Jack Kirby, Jim Steranko, Jill Kane, Frank Miller o John Romita.
Jr. En El visitante, otra historia del volumen, la obstrucción creativa, ese dogma asumido voluntariamente, era un diseño cromático en forma de V, en la doble página, enfrentada con un doble monocromo azul para la cárcel donde está nuestro personaje, el Doctor Tentáculo, y amarillo para el exterior. Un tipo de color, evidentemente no naturalista, aprendido de TVOs tradicionales, limitados antaño por la cuatricomía analógica de colores indicados al impresor. La perspectiva axonométrica invertida en la segunda página sirvió para ordenar todo esto visualmente, pero tiene otro efecto psicológico en el lector. Es un tipo de perspectiva que podemos llamar anticinematográfica, que emplea a menudo Chris Ware, inspirada a su vez en historietistas de prensa clásicos como Frank King. Su efecto básico, creemos, es el extrañamiento, un punto de vista cósmico, divino, desde el que vemos a los personajes como animales diminutos que se afanan en tareas absurdas. También recuperamos en esta historia el cartucho de texto en tercera persona, otro recurso tradicional hoy en desuso. Es el equivalente al narrador omnisciente literario, aunque en los cómics es un elemento que está superpuesto obviamente a la imagen y por eso interactúa con ella. Para una nueva oportunidad, otra historia del volumen, el estilo de dibujo ya estaba inventado, podemos decir, solo había que copiarlo. Es que aquí la obstrucción autoimpuesta consistía en narrar usando literalmente los modos de las tiras de prensa diarias y dominicales. Para imitarla, pues acudimos estudiando comic books y tiras de prensa del Spider-Man de John Romita Sr., que es un referente básico para todo el vecino. Si la comic strip de prensa, un formato y medio que convirtió al cómic en medio de masa desde final del siglo XIX y comienzo del XX, entró en declive hacia los años 60, para cuando ya hacemos esta historia, en 2008, Internet está volviendo obsoleta la prensa impresa en general. Otro motivo, creemos importante para adoptar esos formatos anticuados. De esta operación apropiacionista surgen gags solamente recuperar el formato de tira diaria o la dominical, el escaso espacio narrativo disponible, la redundancia de resumir en el texto, en un texto, la primera viñeta, lo ocurrido en la tira anterior, por si el lector del diario de prensa se lo había perdido, o por ejemplo de copiar literalmente, o casi literalmente, casi directamente alguna viñeta, como aquí lo lee Javier, bailando respecto al Spider-Man de Romita Senior. Otro recurso que imitamos fueron sus encuadres forzados. Como parte de la Marvel de los 60, Romita Senior tendía los encuadres en diagonal, lo que se llama el plano holandés en cine, y usaba de manera muy efectiva la profundidad de campo. Es una técnica que aprendió su gran maestro Milton Caniff, uno de los historietistas de prensa más influyentes del siglo XX. Caniff desarrolló recursos formales para trasladar por equivalencia al cómic el modelo de narración invisible del cine de continuidad de Hollywood. A diferencia de los juegos formales llamativos de historietistas de prensa previo como Winsor McCay o Herriman, anteriores a la influencia hegemónica del cine, en Caniff la viñeta se vuelve una ventana invisible, una cámara, como en el cine, que muestra una simulación de la realidad. El lector Romita Senior, por supuesto, participa de esa misma concepción del cómic. De Caniff, me refiero. Al copiar sus modos visuales, también participamos nosotros de ese modelo, a diferencia que decir del resto del vecino, donde solemos alejarnos de ese cómic que podemos llamar cinematográfico. En esta otra historia destacamos el empleo de la rotulación como un elemento de dibujo que es lo que es y por eso rotulamos manualmente, y también el uso del blanco como color expresivo, un recurso inspirado en viejos tebeos tradicionales franco-belgas y españoles, cuando el colorista dejaba de rellenar algunos elementos de la viñeta. Claro, lo que entonces era una estrategia para el ahorro de tiempo y de dinero en la imprenta, ahora resulta un recurso cromático muy efectivo. En esta otra historia, It's Leave a Ditch, It's Ditch a Niche, aquí hay un registro más experimental, con varios recursos de extrañamiento, los diálogos que parecen el lenguaje alienígena, es alemán en realidad, pero el lector que no conoce ese idioma tarda un poco en reconocerlo, y los supuestos subtítulos españoles en cartucho. Digo supuestos porque en realidad son textos muy absurdistas, un poco en la línea de la vanguardia literaria. También experimentamos con un doble monocromo rojo-azul, colores básicos en superhéroes clásicos y dos tipos de acabado. Aquí se ve mejor. Tinta limpia para este personaje y lápiz sucio para este otro. Las dos tiras, por cierto, verticales fueron dibujadas por separado y luego montadas en el ordenador superponiéndolas.
Esta historieta funciona sobre todo como experiencia visual y sensorial, aunque como relato resulta algo críptico e incomprensible. La historia tiene más sentido del que parece, como se revelará en El vecino 5. Es un tipo de proceso creativo muy habitual en David Lynch, cuyas historias no son verdaderas alegorías, sino literales y lineales, solo que están desmontadas, incluso eliminando escenas ya escritas o filmadas para generar misterio. Esta historia también supone la erupción de lo raro en El vecino. Más allá de lo siniestro e inquietante freudiano, lo weird o raro implica para Mark Fisher la sensación de algo erróneo. Una entidad o objeto tan extraño que nos hace sentir que no debería existir ahí, cuestionando nuestras categorías hasta entonces válidas para dar sentido al mundo. En esta otra historia, Tirana nos permitió desarrollar a una secundaria del universo superheroico, Tirana y su látigo mágico. Tirana tiene ahora ya algo de Mademoiselle Bourgeois Noir, un personaje creado en los primeros 80 para performance del artista estadounidense Lorraine O'Grady, una de las fundadoras de Guerrilla Girls. Como historia, Tirana es una respuesta satírica a la reacción ultraconservadora reciente que aborda temas como, abordamos temas, me refiero, como el machismo o las nuevas y antiguas subjetividades femeninas y masculinas. Hay ironía y comedia, hay drama y melodrama, un registro politonal típico del vecino, y por eso el dibujo va navegando desde una caricatura más realista, como en esta página, vemos el lápiz acabado, a algo más cartoony o satírico, según la escena, como en esta otra. Por cierto, con un político inspirado en cierto líder real. En rosa, en la última viñeta el personaje aparece de repente en un registro mucho más realista que la caricatura previa que le rodea. Claro, el cómic es básicamente dibujo, no es una cámara de cine, y el dibujo es flexible, dúctil, permite romper la unidad de estilo, se añade otra capa de significado. Dicho sea de paso, Emile Ferry ha convertido el dibujo cambiante, el estilo de dibujo cambiante, en parte sustancial del estilo de su obra maestra. Lo que más me gusta son los monstruos. En esta viñeta final de rosa, el significado resulta un tanto inefable, como su ambiguo diálogo final. Hablamos aquí del pensamiento en imágenes y su lógica paradójica no verbalizada que tanto preocupó a Tarkovsky. Las imágenes se resisten al sentido, y como dijo Roland Barthes, a lo obvio se suma un sentido obtuso que no puede traducirse a palabras. No te levantes aborda otra historia del volumen, aborda la enfermedad del padre y las rutinas penosas en el hospital. De nuevo, el vecino lleva las vicisitudes de la vida corriente a un mundo en el que existen superhéroes. El objetivo es contemplar lo ordinario desde esa atalaya extraordinaria, distanciada, tragicómica. Aquí usé por primera vez esa caricatura de línea clara, porque es la primera historieta breve del vecino. La razón es evidente, la historia de una sola página tiene 24 mini viñetas, a menudo con el mismo plano repetido, para evocar la rutina de hospital. Claro, con unos marcos tan pequeños es necesario un registro sintético, muy legible, hasta que el dibujo se convierte en mero signo, el equivalente a una tipografía, como diría Chris Ware, responsable, por cierto, de recuperar este tipo de grafismo y diseño de página frecuente en las dominicales de prensa de las primeras décadas del siglo XX, en autores como el citado Wilson McKay o Charles Forbel, antes de la influencia hegemónica del cine. Podemos comparar, por cierto, este modelo, digamos, anticinematográfico con el cómic cinematográfico derivado del modelo Caniff. Como conclusión, podemos decir que los objetivos creativos del Vecino Historia son los de toda la saga del Vecino. En primer lugar, explorar el significado ideológico y psicopolítico de determinados clichés de la ficción moderna, en particular de los superhéroes. Por eso recreamos esos clichés como un material resonante que revele la verdad psicológica impronunciable e indefinible escondida en esos tópicos de ficción, lo que Zizek llama la transubstanciación espiritual de clichés. También buscamos cuestionar temas implícitos de los superhéroes como la legitimidad de la violencia y el poder mediante el desplazamiento del significado de sus símbolos habituales e investigar aspectos formales del lenguaje del cómic para plantear el uso que damos por hecho de los mismos. Por eso recuperamos recursos formales en desuso, cartucho de narrador, bocadillo de pensamiento y otros, y formatos obsoletos como las tiras de prensa. Y eso es todo. Muchas gracias.